Dios Padre misericordioso, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy todos tus hermanos amados nos hemos reunido enfrente de tu palabra. Por medio de la palabra de hoy, queremos recibir tus enseñanzas para poder vivir nuestra vida cristiana. Aún tenemos muchos amigos, vecinos y familias que no han sido salvos. Ayúdalos para que ellos también puedan abrir sus corazones y venir al conocimiento de la verdad. Estamos todos preparando para el retiro de invierno. Durante ese retiro van a haber muchas reuniones, muchas palabras y vamos a presentar. Permite las situaciones de todos los hermanos aquí para que puedan participar ese día. También hay hermanos que no han podido llegar el día de hoy. Ayúdalos para que puedan participar la próxima vez. Por todas partes de este mundo, tu palabra se está predicando. Y hay muchos hermanos y muchos misioneros que se están esforzando para eso. Dales sabiduría y poder para que no se cansen. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hoy aprenderemos San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Capítulo 19. Desde versículo 11 hasta versículo 27. Desde 11 hasta 27 yo les voy a leer, pero por favor sigan juntos con sus ojos. 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a éste dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses?
y 24. Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Leamos este versículo juntos. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esto fue la parábola que enseñó Jesús. Esta parábola se trata de las minas que fueron entregadas a los 10 siervos. Aquí aparece el dueño y los 10 siervos, y aparecen los ciudadanos que no querían que él reinase. Aquí, los ciudadanos que aparecen ellos representan a las personas que no fueron salvos y entrarán al infierno. Rey de los reyes. Habían personas que no reconocían a Jesús, pero Él es el Rey de todos los reyes. Pero los que no lo reciben como Rey son sus enemigos y entrarán al infierno. Pero los que conocen a Jesús son como los siervos que aparecen aquí, como nosotros. Nosotros ya le conocemos, ya sabemos que Él es nuestro Salvador, y las minas representan las glorias. Aunque todos somos salvos igualmente, cada uno tendremos diferente gloria en el cielo. Entonces, por medio de esta parábola, queremos que hoy aprendamos qué tiene que ver esto con nosotros. Primero vayamos al versículo 11. Leamos juntos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí aparece la razón y el propósito por el que Jesús compartió esta parábola. Aquí dice, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Estaban mal entendiendo. Y también Jesús estaba cerca de Jerusalén, pero no era para ser rey, sino era para preparar su muerte, para ser crucificado. Pero estas personas estaban pensando que el reino de Dios llegaría inmediatamente y que Jesús estaba cerca de Jerusalén para ser el Mesías. Por eso Jesús compartió esta parábola para enseñarles que eso no es cierto. Él quería dar esta enseñanza de que el reino de Dios no llegaría inmediatamente, sino que habrá tiempo. Y que durante este tiempo hay que trabajar, porque el reino de Dios no llega hoy, no llega de repente. Para enseñar que aún tenemos que trabajar, Él nos dio esta parábola. Nosotros sabemos muy bien que el reino de Dios se está acercando. No sabemos cuándo exactamente, pero algún día llegará. Y esto pasará. La segunda venida de Jesús. Y nosotros estamos esperando para eso. Pero hasta esa venida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A cada uno, Dios ya nos dio las minas.
para que trabajemos. Un mina es igual que 300 denarios y un denario es el dinero que ganaban si trabajan 24 horas. Podría ser como 3,000, 5,000 dólares. Por eso, estas minas son como exámenes. La semana que viene aprenderemos sobre parábola de los talentos, pero estos talentos son completamente diferentes a la parábola de minas. Minas y talentos son muy diferentes. Hasta su valor es diferente. Primero recuerden que una mina es más o menos 3,000 a 5,000 dólares en nuestro dinero de hoy. Y esto era como un examen para ver cómo viven, qué hacen con este dinero. ¿Conocen novelas coreanas? En muchas novelas coreanas, el papá siempre es el jefe, el CEO de una empresa. Y él siempre piensa, ¿a quién voy a dar esta empresa? ¿A cuál de mis hijos? Y él siempre hace exámenes a sus hijos para ver quién vive lo mejor. Y esto lo hace estos exámenes porque tiene que encargar su empresa a la persona que tiene la habilidad. Por eso aquí también a los siervos, a cada uno, el dueño le dijo que gobierne las ciudades, dependiendo de cuánto ganaron. A todos al principio le dio algo pequeño, solo una mina a todos. Aquí en versículo 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Su dueño le dio un solo mina. Aquí dice, Señor, tu mina. Si lo leen atentamente, aquí no dice mi mina. Dice, Señor, tu mina ha llegado. Quiere decir que ese siervo consideró la mina no como lo suyo, sino de su dueño. Nosotros también, nuestra salud, nuestro tiempo, el dinero que tenemos, todo de quién vino. Vino de Dios. Dios nos da la salud. Dios nos permitió todo esto. Algunas personas nacen enfermos, pero nosotros tenemos salud. Esto viene de Dios. Nuestro tiempo también, los materiales que tenemos, nuestra pasión, nuestro conocimiento, nuestras experiencias, todo esto es nuestra mina. Esta mina viene ¿de quién? De Dios. Tenemos que saber esto exactamente. Esto es mi dinero, yo lo gané. Entonces, no podemos, Dios no nos ayudará. Si decimos, mi salud es mío, yo soy saludable porque yo me esforcé para esto, no tenemos que malentender, porque todo viene de Dios. Por eso tenemos que entender claramente la parábola de los 10 minas. Si vemos versículo 12, leamos juntos. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Aquí aparece un hombre noble.
¿A quién representa este hombre noble? A Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo por la primera vez hace 2000 años, él no fue considerado como hombre noble. Si vamos a Isaías 53. Isaías 53, 2. Leamos juntos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Las personas vemos apariencias, pero aquí que dice Jesús es guapo, no dice que no tenía no hermosura y no era atractivo, o sea, era feo. No había nada atractivo en él. Y al leer esto podemos saber que hasta su cuerpo no era más así delgado. Entonces por eso la gente no lo trataba bien, no lo veía como un hombre noble. Por eso tenemos que saber que a veces no tenemos que juzgar viendo externamente. Aunque por fuera Jesús no parecía como un hombre sabio o un hombre fuerte o nada, por dentro era completamente diferente. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Y 14 leamos juntos. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Los 10 siervos recibieron las 10 minas. Estos 10 siervos son nosotros, los que son salvos. Representan a nosotros. El número 10 en la Biblia representa el total. Conocemos los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos representan la ley en total. Y hubo 10 plagas en Egipto. Fue una plaga total. 10 representa el total, todo. Los 10 siervos representan a todos nosotros aquí, todos los hermanos que son salvos. Y aquí aparecen los conciudadanos. Y después ellos son llamados enemigos. Los enemigos son los no creyentes, los que no creen.
Primero tienen que pensar, ¿nosotros somos los conciudadanos que aparecen aquí o los siervos? Pero aún tenemos oportunidad de ser salvos, de no ser enemigos de Jesús. Aún tenemos tiempo. Y para no ser enemigos de Jesús, tenemos que querer que Él sea nuestro Rey. Aquí Jesús pudo haber dicho, hijos de Dios o discípulos de Jesús, pero aquí nos llamó siervo. Tenemos que acordar que nosotros somos hijos de Dios, somos discípulos, pero también somos siervos de Él. En todos los libros que aparecen en el Nuevo Testamento, personas como Pedro, Pablo, estas personas se llamaron a sí mismos como siervo. Ellos reconocían que ellos mismos eran siervos de Dios. ¿Quién es el dueño de sus vidas? Dios. Si Dios no nos da la salud, no podemos tener esta vida que tenemos ahora. Si vemos el libro de Hechos 16, leamos juntos. Ni es honorado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí dice que Dios es quien nos da la vida, aliento y todas las cosas. Hay que recordar, todos los días Dios nos está dando todo esto que tenemos ahora. Nos da aliento, nos da todo. Pero ¿se recuerdan de el último persona que aparece entre los siervos que no dejó, que recibió una mina y no dejó nada? Él había dicho que tenía su mina guardado en un pañuelo porque pensó que su dueño era una de las personas que quitaba. Es porque él estaba mal entendiendo. Nosotros también tenemos que saber exactamente quién es Dios. Dios no es alguien que nos quiere quitar. Él siempre nos quiere dar. Regresemos a San Lucas. 19, versículo 27. Leamos juntos. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquí al final llaman a los conciudadanos que no querían que él sea el rey, los llamaron enemigos. Cuando Jesús llegó por la primera vez, ellos no querían que él sea el rey, pero ellos no fueron destruidos o no les pasaron nada. Pero después fueron decapitados. Esto quiere decir que Jesús no vino a este mundo para juzgarnos y para darnos el juicio inmediatamente, sino vino para darnos la oportunidad. Y después de su segunda venida,
Él será nuestro juez. Primero, siempre tenemos que tener claro si recibimos el perdón de pecados, si verdaderamente soy siervo de Jesús y mi vida está viviendo como los creyentes. Si verdaderamente estamos tratando a Dios como nuestro dueño. Hay que pensar en esto seriamente, o si no pueden acabar como enemigos. Si volvemos a versículo 12, 13, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Una mina puede ser tiempo, salud, pasión, oportunidad, todo. Una mina era como un examen solo para ver qué tan diligentes y qué tan sabios lo usaban. Pero después de los negocios, después de lo que dejaron, una mina que fue dada fue acabado como una ciudad. Al final estos siervos le dejaron que gobiernen las ciudades. Quiere decir que aunque por ahora todas las cosas dadas por Dios parecen pequeños, si los usamos bien, dejaremos gran gloria en el cielo. Después de dar estas minas, este hombre noble fue muy lejano. Fue lejos porque esto fue parte del examen. En una empresa también, si el jefe está al lado de ustedes, trabajaría más esforzadamente solo porque el jefe está ahí. Pero cuando el jefe no está ahí, es cuando se entera, se puede ver quiénes son los que verdaderamente trabajan, aunque el jefe no los esté mirando. De esta manera, este hombre fue muy lejos, muy lejos. Entonces estos siervos podían vivir como querían, pero fueron fiel a su dueño y dejaron. En versículo 20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Con qué? Con un pañuelo lo cubrió. Esta persona no se esforzó, no se sacrificó nada para su dueño. Recibió la mina y lo dejó ahí tal como estaba. No dejó nada más. Pero después de ser salvos, existen hermanos así, porque piensan que ya Jesús está muy lejos de mi vida. Son salvos, pero viven como quieran. Gastan el tiempo como quieran. Y durante el resto de sus vidas en este mundo, no les importa tanto sobre sus glorias. Viven tal como quieran. Y a mí me preocupa que hayan hermanos así aquí. Porque después llegará el tiempo cuando Dios revisará. Tal como este hombre llegó y revisó cuánto dejaron, en el cielo Dios revisará cuánta gloria dejamos. En versículo 15 dice,
Tenemos que saber que Jesús volverá. Aunque no quieran, Él volverá. Habrá la segunda venida de Jesús y nos encontraremos con Él. ¿Y qué pasará cuando nos encontramos con Él? Él revisará cómo hemos vivido esta vida y qué hemos hecho con la mina que hemos recibido. En qué hemos usado nuestra pasión, nuestra energía. Este hombre noble fue a un país muy lejos. Cuando vemos restaurantes, hay muchas ocasiones en donde las familias son los dueños del restaurante. Y cuando vamos a un restaurante y vemos cómo cada persona trabaja, podemos saber si ellos son familia o si solo son empleados. Pero los que son familias trabajan mucho, se esfuerzan mucho porque a ellos les importa. Pero los que solo son pagados, solo trabajan para recibir salario, así que no tienen tanto pasión. Pero nosotros somos familia en el Señor. Somos familias de Dios, somos sus hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la mina? Deberíamos de usarlo esforzadamente para Él. Hoy es el primer día que el grupo de jóvenes comenzaron a vender las bebidas. Hacer negocios significa dejar más de lo que recibimos. La vida cristiana es tal como un negocio. Todo lo que recibimos de Dios, hay que dejar más. Tenemos que dejar más. Pero ¿por qué lo llamaron negocio? Hoy yo también compré un café. Sin esto pueden tomar café. Pero para hacer buen negocio, algo tiene que ser diferente. Por ejemplo, en una heladería, hay heladerías muy famosos. ¿Por qué son famosos? Podemos comprar helado en una tienda en donde quiera, pero ¿por qué existen heladerías? Porque cuando van ahí y compran un helado, ellos lo sirven más bonito, añaden chocolates. Algo es diferente, por eso es que pueden vender bien. De esta manera, cuando vemos a los hermanos alrededor de nosotros que tienen una vida cristiana buena, su actitud es diferente, lo que ellos dicen es diferente. Se nota que algo es diferente. Para hacer buen negocio hay que haber algo diferente. No podemos ser normal, no podemos ser ordinarios. Por ejemplo, hay hermanos que quieren sentar muy atrás para que no se note, o porque están cansados y no quieren que nadie les vean durmiendo. Pero los que en serio quieren escuchar la palabra de Dios y están atentos, siempre quieren sentar al frente. Cosas así son cosas pequeñas que causan diferencias. Y cuando hacemos negocios, probamos muchas cosas para ver qué es lo que funciona mejor.
Por eso nosotros también tenemos que pensar si mi vida cristiana hay algo que añadir o quitar para ser una persona mejor ante Dios. La vida cristiana es como un negocio. Dios nos dio la mina para que hagamos negocio. Dios nos dio ese tiempo, esa salud, todo lo que tenemos ahora para que dejemos algo para Él. Hoy los jóvenes, ¿cuánto ganaron? Seguirán veniendo esta tarde, ¿verdad? Hay que saber rico. Algo tiene que ser diferente y así dejará mucho. La vida cristiana es de esta manera. Si vemos 2 de Corintios, Segundo de Corintios 5:9, leamos un 2. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí aparece el juicio que los que son salvos recibirán. Es el tribunal de Cristo. Este juicio no es para mandar a las personas al infierno, sino es para decidir la gloria de cada persona. Es como una ceremonia para recibir premios. En los Juegos Olimpiadas, en el último día, siempre tienen estas ceremonias para dar las medallas, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. De esta manera, el momento que fuimos salvos, toda la vida, hasta nuestra muerte o hasta el segundo venida del Señor, están siendo revisados. Dios está contando las glorias y nos está viendo para el tribunal de Cristo. San Lucas 19, 16, 17, leamos juntos. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Diez representa total, significa que ese siervo, al dejar 10 minas, quiere decir que dejó bastante. Esto era un examen. Y Dios no espera que seamos fieles en algo grande, sino que seamos fieles en lo más pequeño. Por ejemplo, leer la Biblia todos los días. Parece algo pequeño, pero es algo muy difícil. Pero Dios está viendo quién lo hace y quién no lo puede hacer. Leer la Biblia todos los días. Dios ve si estamos dispuestos a hacerlo. Todo esto son exámenes.
Los que son profesionales son diferentes porque a ellos les importan los detalles. Y cuando hacemos estas cosas más pequeñas y lo seguimos haciendo continuamente, es cuando podemos dejar las 10 minas. Por ejemplo, si alguien dice, yo manejo carros, entonces podemos decir, oh, esa ocupación no es una ocupación normal. Pero si esa persona dice, yo manejo carros para presidentes, entonces el valor cambia. Si alguien dice, yo soy cocinero, parece pequeño, parece como nada, pero si esa persona dice, yo soy cocinero que cocino comida para el presidente, eso cambia. Pero nosotros, imagínense, somos incomparables porque nuestro dueño es Dios. Limpiar la iglesia, venir y cocinar, saludar a los hermanos, cuidar unos a otros dentro de la iglesia. Todas las cosas más pequeñas dentro de la iglesia, ante los ojos de Dios, es algo muy grande porque lo estamos haciendo para Él. Si todos los trabajos que se realiza para un presidente es tan valoroso, entonces imagínense Dios. Los trabajos para Dios son aún más grandes. Leemos la Biblia todos los días. No es algo simple, no es algo fácil. Limpieza, cocinar, cantar para Dios. Todo lo hacemos para Dios, el Dios de toda esta tierra. Aquí aparecen las cosas más pequeñas. Aparece aquí las cosas más sencillas. Representan dos cosas. Vayamos a San Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Si consideramos estas cosas como cosas pequeñas, como leer la Biblia, orar o venir a la iglesia, entonces ellos no podrán hacer buen negocio, porque piensan que estas son cosas pequeñas. Algunos de aquí hacen negocio como su trabajo. ¿Qué hacen para que sus tiendas crezcan? Para que las tiendas crezcan, ¿qué hay que hacer? Tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Dios tiene que ser el dueño. Vi a un hermano cuando fui a Corea. Él comenzó un negocio hace poco tiempo, pero lo que vi es que él cada mañana cuando llegaba a su tienda, lo primero que hacía era de arrodillarse y orar. Y yo le pregunté, hermano, ¿qué está haciendo? Y el hermano me dijo, yo abrí esta tienda para que Dios sea su dueño.
Y él dijo que su propósito no solo era de ganar dinero, sino era de que las personas que se conecten por medio de esta tienda puedan conocer a Dios también. Pero hay personas que quieren solo ganar dinero y se enfocan en eso, pero nunca sale bien. Digamos que para ese negocio está muy ocupado si no pueden venir a la iglesia o por sus estudios. Dicen, a mí me importa entrar a una universidad buena para ganar dinero, para obtener buen trabajo, y dejan de hacer las cosas que Dios ha pedido. Entonces es muy obvio que no acabarían bien, que las cosas no saldrán como van a querer. Pero los que consideran todas las palabras que Dios nos ha dicho como cosas grandes, hasta las cosas que Dios dice como cuídense entre los hermanos, estas cosas son grandes ante los ojos de Dios. También si volvemos a San Lucas 16:10. 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Lo muy poco. Aquí dice lo muy poco. Una de las cosas que entran en las categorías aquí es nuestro dinero. Por ejemplo, en nuestra iglesia no tenemos tiempo de ofrenda. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque tiene que ser algo voluntario que ustedes lo quieran hacer para Dios. Los que saben que el dinero es algo muy pequeño y es una de las cosas que se puede ser fiel ante Dios, lo harán voluntariamente. Y si vemos Malaquías 3:10, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos pidió el diezmo. Él dijo que cuando lo hacemos, Él nos dará la bendición. Pero tienen que saber exactamente esto. Muchos piensan que diezmo significa, si hay 10, 9 de eso es lo que yo gané, es mío, y uno de esto es para Dios. Pero tenemos que saber que 10 de 10, todo es de Dios. Y los que entienden esto y los que creen que verdaderamente todo lo que tengo es de Dios, es cuando pueden dar el diezmo, porque es como devolver lo de Él para Él. Pero los que piensan, todo esto es mío, pero solo voy a dar parte de esto para Dios, no están entendiendo el diezmo bien.
ellos no podrán recibir la bendición que Dios quiere dar. Por eso yo también, mi salario no viene de esta iglesia. Si ustedes piensan que sus ofrendas son pagados a mí, mi salario no viene de esta iglesia. Aunque ustedes den sus ofrendas o no, eso no tiene que ver nada con mi salario. Y cuando yo recibo mi salario, yo también doy el diezmo a la iglesia. ¿Por qué? Porque sé que mi salario también vino de Dios y por eso se lo puedo devolver. Y el diezmo, no importa cuánto pagan. Si ganaron poco, su diezmo será poco y eso está bien. Lo que Dios solo quiere ver es si podemos ser fieles en eso. Por eso no hay mucho tiempo para enseñar sobre ofrendas, pero lo único que les quiero decir es que Dios está viendo todo. Y Dios ve cuánto dejamos. Porque el diezmo ante los ojos de Dios es algo muy pequeño también. A nosotros puede ser algo grande, porque es como pagar el dinero que yo gané para Dios. Pero si alguien ni siquiera puede hacer el diezmo a Dios, ¿qué podrá hacer? Dios ha pedido cosas más grandes que eso. Los que piensan, ay, pero es que yo no tengo suficiente dinero para vivir mi vida, ¿para qué se lo daría a Dios? Dios nunca multiplicará su vida. Si vemos San Lucas 6:38. Leamos juntos. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dar, hay más bendición luego, más que recibir. Cuando ustedes dan, recibirán aún más de lo que han dado. Y los que conocen esto y los que han experimentado esto son los que saben dar. En Israel hay dos lagos, el Mar Rojo y el Mar Galilí. Galilí es un lago en donde se da porque hay mucha vida, pero el Mar Rojo siempre recibe, pero es mar muerto. Cuando ustedes llegan a la iglesia, ¿qué piensan? ¿Están recibiendo más o dando más? Si ustedes están en una posición en donde pueden dar algo de lo que tienen, ya tienen bendición. Si dicen, ay, pero yo tengo poco, pero aún así se lo dan a Dios, tienen que experimentar esto. Esperen por un año y vean qué pasará. Hay que experimentar esto. Yo después de graduarme de la universidad, comencé mi primer trabajo y cuando vi mi primer diezmo a Dios, lo hice muy contento. Dije, por fin ya no soy estudiante, ya puedo trabajar y ya puedo dar el diezmo a Dios. Y también la Biblia claramente decía que esto es una de las cosas más pequeñas.
Si regresamos a capítulo 19, versículo 18 a 19, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. El segundo siervo también dejó 5. Pero si lo comparamos con el que dejó 10, el Señor casi no dijo nada. Al primero que dejó 10, ¿qué le dijo? Le dijo, está bien, buen siervo. Pero en 19, al que dejó 5 minas, no le dijo nada. ¿Qué representa esto? Este segundo siervo quiere decir que tiene sus pies, uno de sus piernas en el mundo y el otro dentro de Dios. Son los que están en el medio. El primer siervo que dejó 10 puso su total en Dios y fue fiel en total. Pero el segundo sí dejó, pero no puso su total en Dios. Estaba en el medio del mundo y de Dios. Por eso hay algunos que viven totalmente para Dios sin importar su posición, su condición, su situación. Pero hay otros hermanos que son como el segundo siervo, que solo viven para Dios cuando su situación les permite, cuando tienen tiempo, cuando vienen a la iglesia, cuando a ellos les parece cómodo. Y 20 y 21 leamos juntos. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto este hombre es hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Aquí aparece el hombre que no hizo nada, aunque él fue salvo. Solo dejó su salvación y nada más. Y lo cubrió con un pañuelo. No sudó, no trabajó. Y estaba mal entendiendo sobre su dueño, su señor. Dice, tú tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Qué hizo Dios para mí? Dio su hijo primogénito. Ya nos dio todo lo que necesitamos, pero este tercer siervo estaba mal entendiendo. ¿Y qué le dijo? Su dueño le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Esa persona fue salvo, pero no hizo nada. Quiere decir que no dejó ninguna gloria. Y aquí aparece su característica. En versículo 21, ¿qué podemos saber? Él habla demasiado. El primer siervo y el segundo siervo casi no dijo nada, pero ¿qué hizo el tercer siervo? Él habló mucho, o sea, dio demasiado excusa. Y está diciendo que no lo hizo porque él pensó que su dueño era así, así, así. O sea, le está culpando a su dueño. Está diciendo que Dios es culpable. Si él hubiera sido fiel en lo más pequeño, hubiera abierto sus ojos, pero estas excusas que está diciendo, que no es mi culpa, sino es culpa de el ambiente, de mi situación y de Dios.
y que por eso no dejé nada. Esta persona ni siquiera pensó en esforzarse en trabajar. Estuvo quieto, no hizo nada y después dijo, fue porque tú eres así. Adiós. Y en versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Entonces, ¿en dónde tiene que dejar esta mina? Esto quiere decir que el dueño le está diciendo, si tú no querías trabajar, ¿por qué ni siquiera lo dejaste en un banco para que al menos hayan intereses? Pero este tercer siervo no hizo nada. Una iglesia, conocen bancos como BMO, como TD. ¿Cómo fueron formados esos bancos? Los dineros de todas las personas fueron unidos y crearon el banco. Entonces la iglesia funciona de esta manera. Si cada uno de aquí somos fieles en los más pequeños, todos estos esfuerzos se unen y forman un trabajo muy grande. Pero este tercer siervo no participó, no hizo nada. Quiere decir que vivió como quería y no le interesó nada de Dios, aunque fue salvo. Y si vamos a versículo 25, 24 y 25, leamos juntos. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Las personas que viven esforzadamente para Dios reciben más y más. Dios les añade más y más. Pero los que no hacen y no viven de esa manera para Dios, hasta les quitarán lo que ya tienen. Los que son ricos se hacen más y más ricos y los pobres más y más pobres. Si hacemos un resumen de esta parábola, primero es para que sepamos que el reino de Dios no llega inmediatamente y hay un tiempo reservado para nosotros, para que nosotros hagamos el negocio, para que dejemos gloria y después llega el reino de Dios. Y hasta la segunda venida de Jesús nos dio esta oportunidad para vivir para Él. Y para vivir la vida cristiana bien, cuando hacemos un negocio, tenemos que estar muy claros y tenemos que tener todo conocimiento de lo que nosotros estamos vendiendo. Si quieren vender algo, pero saben que este producto no es bueno, entonces tendrán muchas dudas y dirán, ¿en serio si vendo esto todos lo comprarían? Y tendrían dudas, pero si tenemos claridad y sabemos exactamente el producto que estamos vendiendo y que tiene mucho valor, podremos vender muy bien. Podemos vender, si ustedes compran esto, sus vidas cambiarán. Y podemos decirlo sin tener dudas. De esta manera,
En nuestra vida cristiana tenemos que estar muy ciertos de por qué lo estamos haciendo y para quién. Y si tenemos esto muy claro, podemos hacer un negocio muy bueno. Como ya somos salvos, ya Dios nos había dado la mina. Ya tenemos esta mina. Ahora está en nuestras manos. Nosotros decidimos qué tipo de siervos seremos. Y aún queda tiempo, aún tenemos oportunidad. Los jóvenes también hoy comenzaron a vender eso, las bebidas. Después del sermón seguirán vendiendo, ojalá les vaya bien. Entonces oremos juntos. Dios Padre que nos salvaste, te damos gracias. Gracias por permitirnos la oportunidad de vivir para ti. Queremos ser hermanos y hermanas que somos fieles en lo más pequeño que nos has pedido. Estamos preparando para el retiro de invierno. Queremos preparar con mucha alegría. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.